Mi invitado hoy es Federico Finkelstein, historiador, reconocido autor y profesor de la prestigiosa New School for Social Research aquí en Nueva York. Federico, bienvenido, muchas gracias por estar en Globo Economía. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y vamos a dedicar el programa, como decía en mi introducción, un poco a esta pelea cada vez con más protagonismo, lamentablemente, en todo el mundo, entre democracia y autocracia. Una pelea que lo primero que hay que decir es que no es nueva, ¿no? Que lamentablemente tiene una larga historia detrás, ¿no? Sí, una larga historia detrás y que, bueno, si hablamos de la mentira y como decía la filósofa Hannah Arendt, la mentira y la política van de la mano. Pero estos autoritarios, estos fascistas, estos autócratas que estamos viendo en el presente, que también ya vimos en el pasado, hacen un uso de la mentira que no es el tradicional, no es el del político que miente en campaña. En cambio, en estos autócratas, en estos personajes tan parecidos a los fascistas de antaño, lo que vemos es justamente que no solo mienten más, es decir, hay una diferencia a nivel de cuantitativo con otros mentirosos de la política, pero una diferencia también de tipo cualitativo, es decir, se creen esas mentiras. ¿Por qué tanto auge en estos últimos tiempos, estos últimos años, ¿no? Porque a mí me parece que es un poco desproporcionado con lo que ha pasado en otros momentos no tan lejos, ¿no? Hay un verdadero auge y por partes del mundo donde la democracia estaba, digamos, relativamente arraigada. Sí. Sí, es cierto. Lo que estamos viendo es, incluso a veces se aprovechan de esta crisis generada por la pandemia para hacer cosas que, bueno, que no forman parte del juego de la democracia. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en países como Hungría, en la India y por supuesto en países de nuestra región. Es decir, por ejemplo, en El Salvador, un presidente Bukele, cuando no le gusta algo que está pasando en el Congreso, usa tropas para justamente asaltar el Congreso. ¿Qué dice después de eso? Esto no es autoritario, yo no soy dictador. Es decir, frente a acciones de tipo que son claramente antidemocráticas, lo que vemos es justamente la mentira que distorsiona lo que está pasando y presenta muchas veces lo contrario a lo que está pasando. Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en la actual campaña presidencial en Perú, en donde un personaje como Keiko Fujimori dice, quiero una democradura, pero esto que digo no es autoritario. Pero ¿cómo que no? Y bueno, y siguen los casos, ¿no? Sí, eso es, déjame que salte, es especialmente importante que se ha perdido mucho el pudor, por decirlo así, de decir que se está en un movimiento autoritario o incluso un movimiento claramente fascista, ¿no? Esa especie de liberación de decir, vale todo. ¿Por qué los ciudadanos, esa es mi pregunta, ¿por qué tú crees que los ciudadanos están o estamos perdiendo defensas para estar un poco alerta ante ese tipo de afirmaciones? Sí, yo creo que, bueno, que hay múltiples razones, ¿no? Una es este nuevo paisaje mediático en donde, digamos, los datos y la información que siempre nos dio el periodismo independiente son igualados con cualquier tontería que dice un influencer o alguien que está en las redes sociales. Entonces, este relativismo con respecto a la información equipara mentiras con verdades, la realidad con la fantasía. Y en ese sentido, es decir, estos personajes se sienten autorizados para prácticamente decir cualquier cosa. Es decir, si se asalta el Congreso, eso no puede ser muy democrático. Si se intenta un golpe de Estado, como fue el caso de Trump, eso no puede ser muy democrático. Y eso nos lleva justamente a historias que creíamos superadas como aquellas de esos dictadores fascistas de antaño, digamos, un Mussolini, un Franco, un Hitler, ¿no? Y eso, por supuesto, es más que preocupante. Entonces, yo diría que una de las razones principales es esa equiparación de la verdad con la opinión, de la realidad con las fantasías que dice cualquiera que anda ahí por el mundo digamos, de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que tienen un papel absolutamente protagonista en todo esto, ¿no? Sí, y por eso se ve a este tipo de líderes, a estos autócratas digamos, del presente, muchas veces
agarrándosela con los medios, presentando a los medios como el gran enemigo del pueblo, cuando en realidad justamente son los medios los que nos informan y que ponen en duda muchas veces lo que es ya claramente una propaganda oficial. Estamos dedicando todo nuestro tiempo al pulso entre la democracia y la autocracia con la ayuda del profesor de la New School for Social Research aquí en Nueva York, Federico Finkelstein. Federico, cuando nos hemos ido a la pausa te decía que, bueno, en este segmento queríamos dedicarnos un poco a hablar de la defensa de las libertades. Algo tremendamente importante es tener claro que la democracia no se instaura y se queda ahí perfecta por siglos y siglos, sino que hay que estarla cuidando en todo momento, ¿no? Es así, ¿no? Sí, y hablábamos del tema de las mentiras y de cómo los medios son manipulados, las redes sociales son manipuladas para justamente afianzar esas mentiras. Y otro aspecto relacionado con esto de por qué estas tendencias antidemocráticas tienen a veces un sostén en la población, tiene que ver también con aquello que hace ya varias décadas el filósofo Theodor Adorno y sus colaboradores presentaban como una mentalidad autoritaria. Es decir, hay gente que evidentemente, lamentablemente, necesita que le den una explicación simple que explique todo, y que una explicación simple que sea incluso mágica y que se relacione con la palabra de un líder. Entonces, esta necesidad de obedecer, esta necesidad de no pensar, esta necesidad de no educarse, es por supuesto también causa de lo que estamos viendo, y en contraposición a eso es necesario, como siempre, ayudar y fomentar la educación, fomentar la información y también apoyar el mundo de las universidades, que también son atacados por este tipo de líderes, ¿no? Que inventan enemigos por doquier y que inventan situaciones que incluso muchas veces no existen en la realidad. Es decir, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, como también Fujimori en Perú, hablan del gran enemigo de la ideología de género o hablan del comunismo que está por venir, cuando en realidad, es decir, eso es más bien una fantasía, no tiene nada que ver con la realidad, ni siquiera con aquellos que se le oponen. Sí, eso es tremendamente importante porque hay una desviación vía mentiras, como dices claramente, y como está, hay que repetir que todo esto está de una forma verdaderamente atractiva y clara en tu libro, que el desviar hacia una serie de temas que no son los sustanciales, por ejemplo, dejan de lado los temas económicos que más interesan a la población, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, exactamente. Es decir, si vemos, por ejemplo, la catástrofe humanitaria, económica, social y política de Brasil, pensamos, pero entonces, ¿qué tiene que ver el tema de la identidad sexual de cada uno? ¿Cómo esto puede ser un tema en Brasil? Hay un aspecto, no tenemos demasiado tiempo en este bloque, lo que a mí me parece muy interesante tener tu opinión, que hay mucha coincidencia en muchos lugares del mundo entre estos movimientos, estas posturas reaccionarias en lo social, que a menudo unen a los autócratas, los hacen muy próximos. De repente, Rusia con Polonia, con Arabia Saudita, con algún país latinoamericano, con Estados Unidos en un momento determinado, con determinadas posturas aquí, porque tienen un trasfondo muy basado de intereses económicos basados en la vieja economía. Eso es otro punto también, me da a mí la impresión, bastante claro, ¿no? Sí, es decir, lo interesante es cómo, digamos, muchos de estos autócratas están unidos a pesar también de las diferencias, ¿no? Es decir, porque lo que hace distinguible, pienso yo, a gente como el expresidente Trump o Bolsonaro en Brasil o Bukele en El Salvador e incluso Orbán en Hungría, es que todavía funcionan dentro del ámbito de la democracia. Y en ese marco uno se pregunta, pero si es así, ¿por qué se vinculan con gente digamos, cuya relación con la democracia es más que dudosa, ¿no? Como en los casos que vos señalabas? En ese marco, a mí me parece que tiene, o sea, que esto nos lleva a una historia más larga, que es la del fascismo, ¿no? En donde el fascismo se presentaba a sí mismo como la primacía de la política, es decir, lo que el líder quiere que el Estado haga o que deje de hacer, así es. Y no se planea, no hay ningún tipo de estrategia y de estudio de qué es lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, esto produce muchísima inestabilidad. Y esto es lo que vemos en todos estos regímenes que vos mencionabas, y que se toman medidas que parece que se pensaron ayer y que quizás se cambien mañana.
Estamos dedicando hoy todo el programa a la pelea entre la democracia y la autocracia a nivel global, con la ayuda de Federico Finkelstein, historiador, profesor, autor reconocido, con libro nuevo en el mercado sobre una breve historia de las mentiras fascistas, A Brief Story of Fascist Lies. Federico, y en este bloque decíamos que, bueno, la batalla hemos titulado nosotros que hay que ganar con el empuje de todos. La importancia que tienen primero los movimientos sociales, ¿no? Eso es tremendamente importante en este momento, ¿no? Sí, es una batalla. Yo estoy totalmente de acuerdo de la forma en que lo estás presentando, porque es una batalla de defensa de la democracia y lo que estamos viendo es distintas estrategias para ganar esa batalla. Ahí decíamos que es importantísimo el tema de hablarlo, de comunicarlo, de los medios, de los temas sociales, pero otro tema importante son las corporaciones, el dinero. Bueno, ahí hemos tenido en este país recientemente un movimiento interesante con todo el tema de Georgia, del intento, ¿no?, de la supresión efectiva del derecho al voto a nivel estatal y la reacción que ha habido corporativa, que no lo hay con demasiada frecuencia, que no existe con demasiada frecuencia, pero que empresas han salido diciendo, bueno, en la medida que están presionadas por sus propios clientes, por los consumidores, a decir, oye, esto no se puede hacer, hay que defender también la democracia. ¿Qué importancia tiene el que desde distintos frentes de la sociedad se insista en este tema de que es tan prioritario el estar muy alerta y el defender 24/7, 24 ese tipo de status quo que nos hemos dado porque nos parece que es el más decente? Bueno, a mí me parece que es importantísimo que estas empresas decidan participar de esta batalla de defensa de la democracia. No se trata de una postura política particular, de una ideología, sino de un sistema político que está siendo atacado. Es decir, por eso en el caso digamos, de Trump lo que veíamos no es una postura política dentro de la democracia, sino una postura francamente racista, que intenta detener el funcionamiento de esa democracia, porque el 6 de enero lo que intentó es claramente un golpe de Estado. Es decir, ¿cómo llamamos a una persona que no quiere quiere mantenerse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones? Dictador. Por suerte eso no pasó, y lo que vemos es justamente que frente a eso, frente a haber perdido la elección, muchos actores políticos, lamentablemente el Partido Republicano, o gran parte del Partido Republicano, intenta justamente reducir la democracia, no ampliarla. Y esto no solo es políticamente y social y culturalmente negativo, nocivo, sino que lo es también en términos económicos. Y esto me parece que está siendo reconocido también por estas corporaciones. Tenemos que irnos enseguida. Déjame que volvamos a tu libro y que te pregunte cómo podemos desmontar este auge de las mentiras que vivimos en los últimos tiempos. ¿Cuáles son tu lista de recomendaciones para ganar la batalla de la democracia? Bueno, creo que ahí estás planteando el punto principal, ¿no? Que mentiras y democracia, este tipo de mentiras tan extremas, de mentiras de fantasía y de propaganda, no tienen nada que ver con la democracia, más bien constituyen ataques a la democracia. Entonces, una forma de ponerlas en duda es justamente defendiendo las instituciones, la independencia de estas instituciones, el voto, la posibilidad de manifestarse, de expresar la opinión y de tener, por ejemplo, conversaciones como las que estamos teniendo, que en un país dictatorial o totalitario no se podrían dar, no podríamos interpretar la realidad como lo estamos haciendo a partir de datos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esto, es decir, frente a las amenazas a la democracia de estas mentiras, la respuesta es más democracia, más información, más educación y más participación política. Federico, pues muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, pero un verdadero placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Muchas gracias. Gracias a vos y a ustedes. Fue Federico Finkelstein, profesor, historiador y reconocido autor de la New School for Social Research aquí en Nueva York. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí, desde mi casa, que es la suya. Hasta la próxima semana.